Bienvenidos a este nuevo espacio de introspección, de crecimiento personal, esta vez con un tema muy acorde con lo que está pasando hoy en día con nuestros jóvenes y basados en esta serie que es la serie Adolescencia. Y tenemos nuestra charla de hoy, un llamado urgente a los padres de hoy. Entonces, les damos la bienvenida, estamos muy contentos de tener este espacio para compartir, para transmitir información, porque una de las claves como padres es estar informados de lo que está pasando en el mundo de nuestros adolescentes. Y aunque Face Life habla de los adolescentes, no es solo de interés para los padres de adolescentes, sino para el público en general, para estar informados de lo que viven nuestros jóvenes hoy en día. Y le doy la bienvenida a Carolina. Vamos a estar juntas con ustedes compartiendo sobre este tema tan de actualidad. Mi querida María Clara, buenas noches para todos. Bienvenidos a este Face Live que, como dice María, es realmente muy importante. Además, está hoy en día, digamos que en boga de todas las personas que rodeamos a nuestros jóvenes. Como dice María Clara, no solo son papás, algunos somos tíos, ¿cierto? Otros son profesores o adultos que tenemos algo que ver con nuestros jóvenes, así que es una serie de la que vamos a hablar hoy que se llama Adolescencia, que está en Netflix, que tiene una narrativa potente y sobre todo María Clara puso sobre la mesa unos temas de la adolescencia que tú y yo los vemos cada vez que hacemos nuestro avance juvenil, están ahí, y también cada vez que tenemos terapia con los adolescentes. Temas como la salud mental de ellos, como el acoso o el bullying, el ciberacoso, el manejo de las redes sociales, la soledad y el tema del relacionamiento adolescente. Así que hay varios temas justamente de esos que hoy vamos a hablar en nuestro live y que desde nuestro punto de vista como psicólogas, pero también como mamás, como tías, pues vamos a poner sobre la mesa varios temas y claves para tratar estos asuntos tan importantes en la adolescencia. Sí, qué bueno que podamos abordar estas temáticas, Caro. Y bueno, le damos la bienvenida a las personas que se nos vayan conectando hoy en vivo, a los que también lo vean en diferido más adelante, porque a veces no es tan fácil. Bienvenidos si quieren presentarse, si quieren hacer preguntas, hacer comentarios. Está el espacio totalmente abierto para ustedes. Y como padres o adultos responsables de adolescentes, muchas veces nos preguntamos con esto que pasa en la serie, ¿será que esto me puede pasar a mí? ¿Será que esto le podría pasar a mi adolescente? Claro, es como la pregunta que se hacen muchos papás, porque pues lo que nos plantea la película es algo bastante dramático y algunos papás como que no se conectan y no lo pueden ver. Es como que uno diría, no, esto no me puede pasar a mí. Esto sencillamente es una realidad que se ve afuera o algo que simplemente vimos en televisión, pero nosotras sí nos podemos conectar con, tal vez no con un caso tan extremo como el que pudimos ver en la película, pero sí con unas realidades que les vamos a mostrar ahora. Juan, si por favor nos puedes mostrar en la diapositiva algunas cifras de nuestra realidad en Colombia, tomadas de la revista Cambio, que fueron publicadas recientemente y que vienen de fuentes estadísticas reales de nuestro país. Entonces, miremos esto, el 44.7% de nuestras señales de, Caro, ¿tú podrías leerlo? Claro, Porfa. el 44.7% de niños muestra señales de afectaciones en su salud mental. Mira esta cifra, María.
El o 23% de los 44.7. estudiantes ha sido víctima de bullying y 1 de cada 5 jóvenes ha abandonado el colegio por acoso. Entonces, miremos estas estadísticas porque son estadísticas realmente bastante significativas de la realidad que están viviendo nuestros jóvenes hoy en día. Hablar de que el 23% de nuestros jóvenes han vivido el acoso, y más adelante hablaremos también del ciberacoso. Aunque el acoso en Colombia más frecuente sigue siendo el acoso real en las relaciones presenciales, también se ha venido incrementando el acoso en línea, que es lo que se conoce como el ciberacoso. 1 de cada 5 jóvenes ha abandonado el colegio por esta razón. Entonces, fíjense ustedes que es una realidad difícil para nuestros jóvenes y, como decía hace un momento, una gran responsabilidad como padres y adultos responsables de adolescentes es estar informados, es entender qué pasa, y la serie nos pone en evidencia muchos aspectos, como decía, que pasaban desapercibidos y que ahora a través de esa serie podemos como visibilizarlos y hablar de esos temas. Gracias, Juan, ya podemos quitar esa diapositiva. Mira, Mari, con respecto a esto, lo que nos muestra la serie es que muchos adolescentes se expresan a través de un grito silencioso, como lo hacía Jamie. Y es que muchos papás pueden decir, no, mi hijo pues no está bravo, no está gritando, ¿sí? No lo vemos que está insultando, no lo vemos. Sin embargo, a través de su comportamiento, como el aislamiento, ¿cierto? La soledad, el estar todo el tiempo en el celular, en las redes sociales, nuestros adolescentes nos pueden estar diciendo algo, ¿sí? Puede que no con palabras, por eso el tema del grito silencioso me parece tan como impactante, puede que no con palabras, pero sí con sus comportamientos. Y es que la soledad en la adolescencia, María, también es importante tocar ese tema, porque hoy en día, digamos que las familias no son tan grandes como eran antes, ya no estamos o no vivimos en conjuntos, la mayoría de las personas pues viven en casas o en edificios que no son conjuntos, entonces antes, en nuestra época, en nuestra generación, teníamos la posibilidad de hacer una interacción más de tú a tú, de estar afuera, jugando en los parques, pero hoy en día los adolescentes están más recogidos en sus casas y empiezan a experimentar más la soledad, ¿sí? Y esto pues es grave porque con la soledad se empiezan a acumular muchas emociones y se da la no expresión de las emociones, que es un poco lo que le pasa a Jamie, protagonista de la novela, de la serie de Netflix, María. Entonces él no expresa sus emociones y por eso los papás, pues esto los coge como, ¿cómo pasó esto? O sea, no lo vimos venir, ¿sí? Y eso se produce también en parte por la soledad y porque los adolescentes como que se encierran en su mundo y pues no tienen mucho contacto con la realidad. Así es, así es. Y mira que hay un tema crítico cuando los adolescentes se aíslan del mundo real, y es que ellos no desarrollan las competencias básicas relacionadas con ese mundo real, con relacionarse con personas y experimentar frustraciones, experimentar conflictos, experimentar desacuerdos. Entonces, se van volviendo demasiado, digamos, sensibles y sin recursos para manejar las situaciones que antes los jóvenes aprendían a manejarlas en el contacto con otros en el mundo real. Entonces, ante esta falta de socialización, muchos jóvenes que simplemente se refugian en el mundo virtual y se relacionan con otros a través del mundo virtual, empiezan a dejar de fortalecerse interiormente, y cada vez más vemos que los jóvenes se vuelven adictos a este mundo de las redes, a este mundo del contacto
a través del mundo virtual y no necesariamente es, digamos, porque se vuelven adictos porque sí, es porque hay unas razones, Caro, para que ellos se vuelvan adictos a este mundo virtual, a este mundo de las redes. Claro. Y es que, por ejemplo, muchos papás nos preguntan en avance, pero ¿por qué mi hijo vive pegado al celular? Y nosotros decimos, miren, esto va más allá de un mal hábito. Esto se convierte en una adicción y esto es importante. ¿Por qué? Porque los chicos cuando ingresan a las redes sociales, entonces empiezan a ver algo que les gusta, se empieza a activar en el cerebro el centro de recompensa. Y esos centros de recompensa además empieza a generar dopamina y el cerebro empieza a volverse adicto a esa sustancia y a esa activación del centro de recompensa. Entonces están haciendo otra cosa y el mismo cuerpo les empieza a pedir, oye, vamos a hacer nuevamente lo que nos gusta tanto, que es estar en el celular. Es una adicción. Entonces vuelven cada vez que les dan un like, María Clara, cada vez que les ponen una manita arriba, un comentario, nuevamente el cerebro vuelve y activa ese centro de recompensa y cada vez más dopamina. Y necesitan esa dopamina. Esta es una adicción a la dopamina. Por eso, este tema de las redes sociales es tan importante que los adultos estemos, digamos que muy pendientes de nuestros jóvenes, porque no solo se convierte en tema de adicción, Mari. Mira lo que puede afectar las redes sociales. La autoestima de nuestros adolescentes. ¿Por qué? Porque se dan procesos de comparación inmediatos. Entonces se empiezan a comparar una niña de 13, 15 años con la modelo tal, ¿sí? Que quizás se pone una cantidad de filtros y entonces esa es la piel perfecta, el cuerpo perfecto y quieren ser como ellos. Y si no son, pues la autoestima empieza a estar por el piso. ¿Qué más afecta, Mari? La concentración, porque como en las redes sociales todo es rapidísimo, todo dura 30 segundos, ¿sí? No hay un foco. Entonces ya a nuestros adolescentes les queda dificilísimo concentrarse, se aburren con todo. Y si afecta la concentración, pues hay otro proceso que afecta a María, que es la disciplina. Porque para tener disciplina necesito primero concentrarme. Entonces, fíjate que se vuelve una adicción y mira los procesos psicológicos que está afectando en nuestros jóvenes las redes sociales. Por eso es que en las redes definitivamente hay que poner límites y estar muy encima de nuestros jóvenes para ver cómo las utilizan. Sí, eso es lo que vamos a ver al final de nuestro Face Live. Vamos a hablar de algunas claves para los papás que les pueden servir muchísimo para tenerlas en cuenta porque definitivamente hay muchos riesgos en este mundo de las redes y todas estas secuelas que tú acabas de mencionar. Y mira, por ejemplo, lo que pasaba en la película. Los papás estaban convencidos de que Jamie estaba protegido porque estaba encerrado en su casa y esa es una de las cosas más sorprendentes de la película. Es una familia totalmente normal, pero que nunca dimensiona lo que está viviendo su adolescente. Su adolescente permanece, le va bien en el colegio y permanece mucho tiempo en su habitación. Incluso los papás ven que está hasta la 1 de la mañana con las luces prendidas, pero piensan que él está tranquilo, que está bien, porque saca buenas notas y porque no, digamos, no se enteran y no se ha revelado para ellos lo que está pasando. Y muchos papás, a veces muy desconectados, no hay una conexión real con su adolescente. Y los adolescentes sí dan señales de que algo está mal. Por ejemplo, un adolescente que empieza a verse triste, que habla de problemas en el colegio, que llora, que tiene cambio de hábitos, que antes eras muy extrovertido y pasa a ser un adolescente muy introvertido, que se aísla, lo que tú decías, que está solo. Todas estas son señales que los padres o adultos responsables no pueden descuidar y a veces las negamos o no las vemos o no queremos creer que nuestro adolescente la está pasando mal porque quisiéramos sentir que él está bien. Entonces, al negar eso, pues el problema empeora cada vez más, como fue lo que pasó en la película
cuando Jamie se fue quedando solo y mira todas las personas que había alrededor, los profesores, los papás, su hermana, hasta los abuelos, pero para ninguno fue evidente lo que, y ni siquiera para sus amiguitos, que también estaban ahí, sus dos amigos, que uno de ellos le facilitó el arma, pero no sabía, creía que solo era para amenazarlo, o sea, era como una realidad que estaba ocurriendo, pero nadie se estaba dando cuenta y dimensionando lo que estaba pasando en el interior de Jamie. Y mira que aunque nosotros no vemos ese tipo de casos, nosotros sí vemos muchos casos de jóvenes que se autoagreden, de jóvenes que empiezan a hacerse daño a sí mismos, no como Jamie que atacó a una niña, pero sí muchos jóvenes esa agresión se la dirigen contra ellas mismos y eso no se nota. Y empieza, a veces ya los padres cuando se dan cuenta, ya es un tema que está muy avanzado. Claro, y tenemos varios comentarios, hay personas que nos están saludando. Qué rico si quieres leer algunos de ellos, Caro. Buenas noches, por acá está Sandra Inés Rosso, nos dice, bueno, hola, gracias por propiciar este espacio. Dayana Duncan, buenas noches, Nadir Rojas. Sandra Inés nos dice, María Clara, oh my God, datos duros los de esa diapositiva, la de las estadísticas. Total. De acuerdo. Y bueno, nos hace Carita, ¿qué más tenemos por acá? La soledad acompañada, una dura realidad. Total. Exacto. Y eso fue lo que le pasa un poco al protagonista de esta serie. Era una soledad acompañada. Porque, mira, María, a veces los papás minimizamos las consecuencias de las redes sociales, ¿sí? Y mira que todo o la mayor parte de este caso se gesta en la red social. La afectación de la autoestima en Jamie se da desde la red social, ¿sí? Había una especie también de ciberacoso desde la red social. ¿Y qué parecía en la casa? Un niño que estaba en su cuarto, quizás haciendo tareas, porque muchos adolescentes no estoy haciendo tareas, pero al lado que está haciendo tareas tiene el Facebook, el Instagram, ¿sí? Entonces, por eso es que de verdad que nosotros como adultos responsables debemos tener mucho cuidado de qué están consumiendo nuestros adolescentes en esas redes y ellos también cómo se están comportando e ir un poco más allá con esta utilización de redes. Otro de los temas, mi querida María Clara, aparte de las redes sociales que nos lo mostraba la película, es el bullying protagonista, ¿no? De lo que es esta serie. Y definitivamente el bullying no es una etapa, María Clara. El bullying es un proceso de agresión muy doloroso y que deja marcas. Así que todas las personas que estamos rodeando a los adolescentes deberíamos estar pendientes de los dos como protagonistas de este proceso, María, porque normalmente siempre vemos como a la víctima, que es el joven que está siendo acosado, pero yo también he pensado que deberíamos estar pendientes como adultos también de los acosadores, porque estamos como adultos como defendiendo a nuestros niños que no te vayan a hacer nada, no te vayas a dejar, ¿no? Bueno, ¿y si nuestro adolescente o nuestro joven es el que acosa? Es decir, claro que tendremos que enseñar a nuestro adolescente a poner límites, ¿cierto? A que si en algún momento está siendo acosado, como les decimos en Avance, María Clara, pidan ayuda, hablen, levanten la mano. Sin embargo, también creo que debemos enseñar a nuestros jóvenes a respetar a otros. Total. A saber, claro, porque siempre hablamos entonces del que está acosado, pero por ejemplo en la película María, la niña que acosaba, ella también tenía papás, ¿sí? Y adultos al lado. ¿Y quién se dio cuenta de eso? Entonces, para mí es muy importante que revisemos que hay dos actores dentro de un proceso de bullying y como padres debemos estar muy pendientes y dándoles herramientas, tanto para que se protejan, pero para que respeten también, María. Total. Y mira que en ese proceso también muchos padres no se dan cuenta y a veces los colegios tampoco lo saben manejar.
Mira, Caro, los casos que nosotros hemos tenido en avance, el bullying, el matoneo es dificilísimo para muchos jóvenes y es la causa de deserción escolar de muchos de ellos. Porque cualquier joven, por X característica, por su color de piel, por la forma como habla, por un gesto, por su manera de ser, porque es un poco diferente, se expone al matoneo o simplemente a no encajar. Ujú, Y ese matoneo, cuando es en línea, como es el caso de Jamie, es más grave porque el matoneo presencial, pues el joven se va para la casa y ya se olvidó, pero el matoneo en línea es 24/7 y es el joven ahí viendo, leyendo, escuchando todas esas agresiones y a veces como sin tener recursos ujú, para afrontarla, porque además muchas veces les ponen etiquetas y más adelante vamos a ver esos códigos y ese lenguaje de nuestros adolescentes y cómo ellos en unos mensajes cifrados muchas veces se comunican y terminan afectados por recibir mensajes de sus compañeros o de las redes de otras personas y no saben cómo manejarlos. Fue lo que le pasó a Jamie. Jamie empezó a recibir este matoneo en línea y se fue cargando como una olla a presión, suprimiéndolo, pero sin tener con quién comunicarse, sin con quién expresarlo. Además de que lo que tú decías hace un momento, le estaba afectando su hombría, su sentido de quién era él, un niño de 12, 13 años que le empiezan a decir que nunca va a lograr nada con las niñas, que empieza a generar toda esta sensación de impotencia, pero esa sensación de impotencia también la sufren nuestros niños y niñas en los colegios, en el mundo real, esa sensación de exclusión, los apodos que se convierten en etiquetas que marcan, que el feo, que el moreno, que el maluco, todos esos apodos que se ponen entre ellos terminan por afectar mucho y como decimos, a veces no sabemos cómo manejarlo y creo que Linet nos pregunta y hacia allá vamos, cómo debe ser esa comunicación, qué podemos hacer con esos temas. Si quieres leer el comentario de Linet, Caro, por favor. Espérame porque acá, ya lo vi acá. ¿Cómo podemos hablar con nuestros hijos sobre este tema? Porque si se sienten atacados porque se sienten atacados cuando ponemos el tema. Exacto, exacto. Ellos se ponen a la defensiva Sí. porque muchas veces ellos quieren poner una distancia con sus padres y eso es totalmente normal con los adolescentes. No es fácil comunicarse con un adolescente, con un adulto joven, ya en los 22, 23 años, ellos no quieren que sus padres se metan en ese mundo y hay que tener, digamos, en cuenta algunas claves que las vamos a ver ahora dentro de un momento para poder tener con ellos esa comunicación. El hecho por ahora es que estamos hablando de la importancia de estar presentes en la vida de nuestros adolescentes, de estar informados, no para vivir en el miedo, no para dejarnos invadir de estrés, porque esa no es la idea, pero Ujú. sí para estar ahí atentos y presentes. Entonces, no podemos ser ingenuos y creer, como dice Caro, que son etapas, la etapa del bullying, la etapa del aislamiento, la etapa de meterse en las redes, no. Necesitamos saber que hay riesgos, que los riesgos son muy reales y que necesitamos estar informados para saber cómo actuar, para saber cómo prevenir. Y miren que a veces puede ser un hogar muy bonito. Y es lo que vemos en la película. Era un buen hogar, era una buena familia y les pasó lo que les pasó. Y nosotros hemos visto eso también mucho en nuestros seminarios y nuestros talleres. Hoy en día los jóvenes, cuando menos piensan, los papás dicen, uy, ¿qué le pasó a mi adolescente?
Me acuerdo el caso patente de una jovencita que estaba en el tema del sexting. Algunos de ustedes han oído esas expresiones que se están volviendo ahora del lenguaje entre ellos. Es decir, que el sexting es como conversaciones que empiezan a tomar un tono ya orientado hacia la parte más erótica y puede desembocar, como nos ha pasado y lo hemos visto, en que adolescentes, por ejemplo, se exponen a alto riesgo porque en redes, por ejemplo, publican fotos íntimas o tienen comentarios que empiezan a abrir puertas para que se den peligros muy grandes para ellos. Y es algo que está pasando incluso con jóvenes que hacen parte de familias muy protegidas y muy cuidadoras. Pero en su descuido de lo que ellos hacen en las redes, los jóvenes empiezan en su curiosidad y en su interés, digamos, en conocer el mundo, se empiezan a abrir de manera que pueden hacerse muchísimo daño. Correcto. Mira, acá tenemos, María, una pregunta de Paola Padilla. ¿Cómo manejar la autoestima en nuestros hijos? Así que a Paola también le decimos como a Linet que vamos a dar algunas claves que también van a contestar estas preguntas que nos están haciendo para que ustedes se vayan con herramientas, porque la clave también de este live es, bueno, poner sobre la mesa todos estos temas que son pertinentes en la edad de la adolescencia, pero también darles herramientas para que puedan hacer algo y ponerlo en acción con cada uno de los adolescentes que tienen al lado. Así que, María, entonces arranquemos con la primera clave, Caro. Adelante, y Juan, la podemos poner. Entonces, la primera clave habla de reconocer sin juzgar. Y esto es algo bien importante. Aquí hay que ir más allá de mirar a nuestros adolescentes. Aquí hay que observar y acompañar a nuestros adolescentes. Cuando hablamos con ellos, preguntar sin juzgar. ¿Pero usted por qué hizo eso? No. Hay todos los temas de juzgar o poner lo que nosotros creemos en el momento, no. Vamos a hacer como preguntas, digamos que un poco más parciales, porque si no, si nosotros empezamos a juzgar al adolescente, él va a poner la puerta, ¡pum!, invisible y nos va a cerrar. Se va a poner reactivo, se va a poner agresivo porque siente, claro, que está haciendo algo malo. Entonces, por eso es que muchas veces no les gustan hablar con adultos. Les gusta hablar con sus pares, porque sus pares los entienden y no los juzgan. Entonces, para poder hablar con un adolescente, tenemos que postergar el tema de juzgar al joven. Vamos a escucharlos sin interrumpir. Porque María Clara, como nuestros adolescentes, son grandes maestros de nuestra vida que justo nos oprimen el botón, ¿cierto? Eso que nos da rabia, eso que nos causa miedo. Entonces, cuando ellos hablan, nosotros vamos a interrumpirles, pero ¿por qué hizo eso? Pero no, es que usted no debió. No. Vamos a hacer como una respiración profunda y es a escuchar completo todo lo que tiene que decir. Y otras de las claves de reconocer sin juzgar es validar sus emociones sin minimizarlas. ¿Esto qué quiere decir? Que Juan, ya la podemos quitar la diapositiva. Muchos, digamos, adolescentes, para ellos es un mundo completo que su amiga no la llevó a tal fiesta o no le invitó a tal fiesta. Entonces, ay, no, pero por esa bobada se pone así. Es que ese es el mundo de ellos y por eso se les convierte en un mundo, ¿sí? Esas cosas que para nosotros son sencillas. Es como ya nosotros como adultos, si nos peleamos con nuestro jefe, si nos sale mal un proyecto, ese es nuestro mundo, ¿sí? Y es válido que nos pongamos como nos ponemos. Entonces, fíjense que no es minimizar lo de ellos porque nosotros lo veamos pequeñito, como por qué, ¿sí? O porque se pone así de bravo, ¿sí? O porque llora si usted es hombre.
Los hombres no. Entonces, no, esto es validar sus emociones, es decir, mira, yo entiendo que estés triste, ¿sí? Cualquier persona en tu lugar, si el mejor amigo hace esto o hace aquello, estaría triste. Y a mí me encanta una clave ahí, María, de reconocer sin juzgar, y es hablarles de nuestras experiencias, porque ellos se abren, decirle, a mí también me pasó. ¿Quieres que te cuente? Cuando yo tenía 15 años y también tenía a mi mejor amiga y perfecto, y una vez llegó y ya no quería estar conmigo. Hijo, y me tocó estar sola, en los recreos sola, yo me sentía, yo también lloraba como tú. Cuando ellos se dan cuenta que nosotros vivimos lo mismo, María, ellos se abren y ya los podemos reconocer y podemos comunicarnos mejor con ellos. Entonces, digamos que ahí hay unas claves, ¿sí? Unas subclaves para poder hablar con ellos y que se abran. Como decía ahorita Linet, hay muchos que se ponen muy bravos, María. Entonces uno les va, pero lo que pasa es que hay que aplicar el preguntar sin juzgar, oír sin interrumpir, validar sin minimizar y también abrir nuestro corazón y nuestras experiencias. Total, y crear los espacios, porque los espacios necesitan crearse, no es como que, no, que se dé solito. Por ejemplo, el espacio de la comida, comer en familia. A veces también cuando uno va en el carro con su adolescente, es un espacio espectacular y aprovechar los momentos en que nuestro adolescente abre la puerta para contar algo, porque ese es el momento de escuchar, de poner en práctica lo que dice Caro, validar, en vez de dejar que el crítico interno empiece a hacer ruido, porque acuérdense que con nuestros adolescentes el crítico interno se nos despierta, entonces como que juzgamos que deberían ser mejores, deberían ser más inteligentes, más bonitos, más hábiles y se nos despierta ese debería que es el juez, es el crítico interno y ahí la clave es empezar a aceptar a nuestro adolescente. No quiere decir que nos resignemos, pero sí aceptarlo y entender sus necesidades. ¿Qué necesita de mí mi adolescente en este momento? Esa pregunta es una pregunta fundamental y los papás que logran mejores relaciones y ambientes más protegidos con sus adolescentes es porque se hacen esa pregunta. ¿Qué necesita? Necesita que le ponga un límite, necesita un regaño, necesita que lo escuche, que lo valide. Entonces, ¿qué necesita mi adolescente? Saber entender esas necesidades, ellos no solo necesitan una casa, comida, ellos tienen necesidades psicológicas y poder atender esas necesidades psicológicas es lo que más nos ayuda. Y una última cosa sobre esta primera clave, Caro, y es esta. Cuéntame más. Esa simple frase, cuéntame más. Quiero oírte, cuéntame más. Cuéntame un poco más sobre eso. ¿Con quién estuviste en el colegio? ¿Qué hiciste en el día de hoy? Porque a veces es ¿cómo te fue? Bien, y nos quedamos ahí. Interesarnos un poco más, cuéntame un poco más y hacer preguntas que ahonden a que ellos nos abran más su mundo y creando esos espacios. No es fácil, pero se puede. Y especialmente cuando nuestro adolescente quiere hablar y nosotros aprovechamos esos momentos para entrar en ellos. Y ahora sí la última, Caro, sobre esto, y es aprovechar la serie. De pronto, los que tienen cierta edad, yo diría que de 14 hacia arriba, ustedes como padres pueden ver con ellos la serie y comentar y ver con ellos qué opinan, qué vieron, cómo se relaciona esto con lo que ellos viven en su día a día, qué pensaron sobre y incluso parando en pedazos. Como la serie son 4 capítulos, pues después de la primera parte parar y hablar y reflexionar y ver qué va saliendo sobre eso.
Total, María. Y lo que yo decía ahorita, contar nuestras propias experiencias. Si vamos a ver la serie, también contarles a ellos de cada momento de la serie qué nos pudo haber pasado a nosotros. Y de verdad que a mí eso me ha funcionado mucho con los adolescentes. Creo que cuando les abro mi corazón y también les cuento parte de mi historia, ellos se empiezan a abrir, se empiezan a abrirse. Algunos se demoran en abrirse, ¿sí? Entonces, tranquilos, siempre les digo a los papás, tranquilos, vamos paso a paso, no esperen que el primer día que salí con mis hijos o con mi hijo ya entonces se abrió, me contó todo, no, puede ser que haya estado muy monosílabo, pero una segunda oportunidad mejora, una tercera, entonces es perseverar en buscar esos espacios que tú decías, María Clara, y bueno, imaginar cualquier tipo de espacio para que ellos se puedan abrir. Total. Entonces, bueno, ahí nos quedó nuestra primera clave. Y ahora las repasamos al final, las tres, las repasamos ya de último. La segunda clave, Caro, que me parece que también es demasiado importante, es tener normas claras y coherentes, horarios para las redes, rutinas cumplibles. Entonces, por ejemplo, muchos papás están hoy en día retrasando el máximo tiempo para darle celular a sus adolescentes. Nunca antes de los 12, 13 años debe tener un adolescente un celular propio. Y en las redes, ojalá después de los 14, 15, 16 años, mientras más lo retrasen, mejor. Miren ustedes que Suecia, hace poquito vi un documental, está retirando las pantallas, pero la Sí. tecnología, se pensaba que la introducción de iPads y todo esto a la enseñanza iba a traer un incremento y una mejoría en el desarrollo académico y no ha sido así. Están retractándose y están volviendo a que la gente, los estudiantes escriban con su puño y letra y salir de tantas pantallas. Las pantallas están haciendo un daño impresionante en nuestros adolescentes, en sus procesos de aprendizaje. Entonces, ser consistentes. Si tú tienes una visión, hablas con tu adolescente, le pones los límites y eres consistente con esos límites, porque hay papás que les ceden muy fácil, entonces, no, es Sí. que sus amigos sí tienen pantallas, bueno, entonces usted también, no, pues sus amigos sí las pueden tener, pero yo no lo dejo tener a usted, y no tener miedo a ponerse firmes y poner esos límites. Y por ejemplo, los mismos papás son los que muchas veces se la pasan ahí texteando. Dentro de un Claro. momento vamos a ver este tema de los códigos y todo ese lenguaje misterioso y medio siniestro que están desarrollando los adolescentes a través de las redes y que los ponen en peligro de ciberacoso y los otros múltiples peligros que hay en las redes. Esto no es un juego, no es un chiste, es algo que es un peligro inminente. Y más cuando sabemos que nuestro adolescente es vulnerable al matoneo. Hay jóvenes que son más vulnerables que otros y los papás necesitan intervenir y necesitan actuar. Entonces, esos límites claros, esas normas coherentes son vitales y el ejemplo, el papel del ejemplo. Claro, María Clara, y es que acabas de decir palabra clave. Para poner un límite hay que dar primero ejemplo, ¿sí? Para que el adolescente crea en nuestro límite, porque ellos son muy inteligentes. Puede que estén en una edad todavía de 15, 17, 13 añitos, pero inteligentes sí son. Y van a decir, bueno, porque usted sí y yo no. Y en realidad, pues, ¿por qué? ¿Sí? Otra de las cosas de los límites es explicarlo, María Clara. Creo que también cuando, mire, esto es así y punto, usted no va a ver redes sociales y ya está. Es como que enseñamos también a nuestros adolescentes a obedecer porque sí, y a mí eso tampoco me parece, ¿sí? Porque es como unos como borreguitos, no, es yo te pongo este límite, hijo, porque mira estas consecuencias, mira lo que pasa, mira cómo se te puede afectar la autoestima, ¿sí? Es el momento para dialogar, María, más que imponer, ¿sí? Es sí, yo te pongo el límite, pero también hay que explicarlo. Yo te pongo el límite, pero te doy ejemplo. Ahora, yo te pongo el límite y tú dijiste algo muy importante, María Clara,
y soy consistente. De nada sirve decir en esta casa a la hora de la comida nadie utiliza celular, pero bueno, hagamos la excepción hoy y mañana vuelve a estar. Pero bueno, hagamos la excepción mañana. No, seamos consistentes. Si ya dijimos eso, que esto en realidad sea. Si ya le dijimos a nuestra adolescente, entre semana no ves el celular, pues no lo ves. ¿Sí? Y ser Total, consistente porque si no, no nos creen. sí. No nos creen si no somos consistentes con nuestros límites. Ujú. Y dentro de un momento vamos a ver nuestra tercera clave. Y antes a mí me gustaría también mencionarles cómo nuestros adolescentes necesitan el mundo real, el mundo real. Ellos no pueden vivir en el mundo virtual. Todo lo que hagamos, y la persona que nos estaba preguntando por el qué hacer con el celular, Victoria Eugenia, reducirlo al máximo, Sí. reducírselos al máximo, que gran parte, por ejemplo, a partir de cierta hora del día, cero celulares, cero pantallas, leer, conversar, compartir, aburrirse, que se aburran. Es normal el aburrimiento y es parte importante del desarrollo. Lo que pasa es que a veces como papás, para quitarnos el problema y para quitarnos el conflicto, cedemos y terminamos teniendo más problemas. Y definitivamente aquellos de ustedes que quieren que sus hijos vivan, digamos, una experiencia que les permita llenarse de herramientas internas, de inteligencia emocional, de autoestima, de creer en sí mismos, de habilidades sociales, de logro de metas, los invitamos a que hagan avance juvenil. Más adelante Sí. les vamos a dar las fechas en que vienen, los papás también hacer avances. Sandra nos decía que qué rico hacer un avance para papás, pero es que el desarrollo personal de los papás sí comienza con su propio trabajo interior, con el desarrollo de su propia inteligencia emocional, de su propia autoestima, de su propia autoconfianza, de su propia capacidad de ir por sus metas, de su mentalidad de crecimiento, de relacionarse bien. Entonces, ahí vamos a ponerles y les estamos poniendo, Juan les está poniendo en el banner que se mueve, están las fechas de avance juvenil, de avance 1, que son seminarios de crecimiento personal muy bien hechos que apoyan a nuestros jóvenes y también a nosotros como adultos a fortalecernos interiormente para vivir en este mundo actual. Porque no se trata de no usar el Internet, claramente no, no se trata de aislarme por completo del mundo virtual, eso es imposible, pero sí se trata de aprenderlo a manejar y de estar fuerte interiormente para poder estar presente en este mundo actual de una manera saludable y positiva. Bien, otra de las cosas, María, antes de que pasemos a nuestra tercera clave, que me parece importante y lo hemos visto en Avance Juvenil, ¿recuerdas a algunos adolescentes que llegan como si no hubieran dormido? Pues literal es que no han dormido y adivinen haciendo qué, viendo el celular, porque le dicen a los papás, listo, no lo voy a ver y de repente lo cogen debajo de las cobijas y allá viendo el celular. Y si no duermen, todos estos procesos psicológicos de concentración, de atención, de disciplina, pues al otro día no van a tener rendimiento. Entonces, por eso los límites, incluso decir, bueno, a esta hora todos dejamos en esta casa el celular aquí, en esta cajita, lo dejamos guardado. ¿Por qué? Porque pues es mejor no tener la tentación para ellos de estar viendo el celular, ¿sí? Hasta ciertas horas de la noche o jugando videojuegos, ¿no, María? Total. También. Entonces, mira que la película y lo que hemos hablado toca temas y hay temas que pueden ser más preocupantes para algunos padres que para otros. O sea, para algunos padres, como por ejemplo una mamá que estaba preocupada por la autoestima de su adolescente,
Otra que nos pregunta, bueno, ¿cómo le quito el celular? ¿A qué punto tengo que llegar? Tiene que ser hasta llegar a desconectar el Wi-Fi. Cada uno tiene como sus propias preocupaciones, pero es muy importante atenderlas, porque no se trata de pasar por encima. Si a mí una voz me está diciendo, cuidado, cuidado porque hay un desequilibrio, mi adolescente está muy adicto al celular, le veo baja autoestima, veo otros síntomas, lo veo aislado o está siendo matoneado. Todo esto son, digamos, señales de alerta que a veces como padres nuestro sexto sentido también nos habla y necesitamos escucharlo y estar atentos y decir, bueno, lo primero es entender lo que está pasando, entender qué lo está afectando. Hoy nos hemos enfocado mucho en la película y todo lo que nos muestra la película, que es básicamente el ciberacoso, que es básicamente ese tema del matoneo, del aislamiento, del adolescente que no tiene una conexión con sus seres queridos ni con nadie a su alrededor, que se mete en ese mundo y está aislado y suprimiendo sus emociones. Y también hay muchas otras problemáticas, pero pues no las estamos trabajando en el día de hoy, que nos hemos centrado en esto. Sin embargo, ese es el punto clave ahora, Caro, que es entender su mundo, y esa es nuestra tercera clave. Entender el mundo de nuestro adolescente, que no es el mismo ni siquiera para dos hermanos, porque miren cómo Jamie tenía un mundo en la misma familia que su hermana, que vivía otro mundo dentro de la misma familia. Es decir, cada hermano puede estar viviendo en el mismo hogar dos mundos completamente distintos. Exacto, y saber que los adolescentes no se comunican ni piensan como los adultos. Desde ahí debe ser claro. Y esto suena como claro, lógico y no tan lógico en la realidad, porque muchas veces los adultos nos comunicamos desde nuestra forma en cómo nos comunicamos nosotros, ¿cierto? Y los juzgamos como si ellos fueran adultos. Y esto tiene que ser claro. Ellos tienen otro mundo. Y es obligación y responsabilidad del adulto ir a conocer el mundo del adolescente, no al revés. No es responsabilidad del adolescente. Es responsabilidad de nosotros bajarnos, ¿sí? De nuestro mundo ideal de la adultez, por allá, y la perfección y la forma en que nos comunicamos, y bajarnos y hablar el lenguaje de ellos. Hoy en día, María, ellos se comunican muy diferente, ¿sí? Entonces hay stickers, hay emojis, ellos, por ejemplo, les encantan los mensajes de audio, las llamadas poco a poco, ellos ya no llaman mucho, ellos más es por WhatsApp, todo lo escriben, tienen unos códigos específicos. La pregunta es, ¿conoces el mundo de tu adolescente? ¿Sabes cómo se comunican? Hoy tienen, por ejemplo, ellos dicen, a mí me pasó una vez con mi sobrina, que es adolescente, entonces me está hablando, mami, es que una amiga lo dijo así, se comió un amigo. Y yo, ay, Dios mío, porque en mi época era otra cosa. Imagínate que eso es darle un beso, María Clara. Sí. Eso significa darse un beso. Y yo, Dios mío, y yo, ay, Aleja, ¿eso qué es? ¿Cómo así? Y no, tía, pues comió, pues que se dieron un beso y ella, para ella normal. Yo he aprendido mucho en avance juvenil, nosotros pues un montón, y yo me siento a hablar con mi sobrina, ¿sí? Y como si fuera una más para entenderla, sin juzgar, sin juzgar, ahí está la clave. Bueno, y cuéntame más. ¿Qué les tenemos acá, María? Esto es como una tabla periódica de sus códigos, ¿cierto? Total, ¿se acuerdan que en la película Jamie habla de que a él lo etiquetearon como sin, es que no me acuerdo el nombre exacto, era como un sensei, algo así, que es hoy en día es como es entre ellos una expresión como de alguien que nunca va a poder gustarle a una mujer. Celibato. Y él estaba ¿cómo era el nombre? Celibato masculino. No, sí, pero el nombre, tenían un nombre especial. Ah, mira, el incel. Incel, incel. Gracias, gracias, Juan, el incel.
Ajá, Entonces, para él eso era como una etiqueta que sí, lo marcaba de por vida y le cerraba su futuro. De ahí, como hombre, porque un incel es alguien que nunca le va a gustar a una mujer. Y él sí, quedó ahí marcado con esa etiqueta. O sea, ellos se rotulan a veces y miren que estos, por ejemplo, aquí tenemos varios rojos que hacen referencia, por ejemplo, a temas como las drogas, como los distintos tipos de drogas, también los emojis que hacen referencia a violencia, ¿cierto? Como a agredir, a agresiones, todos los que tienen que ver con el sexo, los que tienen que ver con hacerse daño, donde dice self-harm, es todas sí. las autoagresiones, los de incel, que son esos como que no tienen futuro para lograr que puedan tener como puso ahí Juan, que se dicen incapaces de tener relaciones románticas o relaciones sexuales con mujeres como sería su deseo, y así sucesivamente. Esto se los podemos compartir si alguno Ujú, quiere junto con el PDF de lo que hemos visto hasta hoy, pero ujú. sí entender que con estos códigos ellos se comunican y ellos quieren como su lenguaje secreto, como su mundo donde no entra el adulto, sino que es el mundo de ellos. Esto es muy de los adolescentes. A ellos les gusta sentir que tienen su mundo entre ellos aparte y blindado hacia los adultos. Y es un arte saber cómo entrar en ese mundo de ellos. Sin embargo, estar alerta a este tipo y obviamente pues usar todas las protecciones que podamos, todas las ciberprotecciones que podamos con nuestros adolescentes, todas las restricciones de acuerdo a sus edades, que de todas maneras son una manera de protegerlos y de evitar que corran peligro. Y sobre todo, no ser ingenuos, no creerles todo, porque miren ustedes, Jamie mintió hasta el final y el papá le creyó hasta el final cuando él definitivamente dijo, ya me declaro culpable. Y así somos los papás, hacemos a veces una negación, lo que yo decía al principio. Entonces, claro, repasemos las claves ya para ir terminando. Juan Sí, les va a compartir ahí en el chat el enlace de la sí. infografía para que Perfecto. ustedes Mientras, la tengan a la mano y también de un PDF que tenemos de resumen de lo que hemos hablado en el día de hoy, que también va a quedar ahí en el ujú, como las memorias de nuestro live para que las puedan tener ahí. Mientras exacto. nos van mostrando esto, Juan, mira lo que nos dice Uriel del Río. El juzgar, el estigma es a lo que le temen los adolescentes al conversar con los adultos, porque refieren que hablan un idioma totalmente distinto. Claro. Ustedes no han oído que los adolescentes repiten mucho, papá, es que tú no me entiendes. ¿Sí? Mamá, es que tú no me entiendes. Es que es verdad, es que pareciera que hablaran dos idiomas diferentes. Entonces, la verdad es que hay que bajarse un poco, hay que abrir, hay que bajar nuestro juez interior, como decía María Clara, abrirnos para empezar a oír realmente, a escuchar realmente su lenguaje y podernos comunicar en un lenguaje que ellos entiendan y que nosotros también, digamos que entendamos. Esto es muy importante. Muy bien, entonces vamos a repasar esas claves, María, de Perfecto. las que hablamos hoy. Entonces, Juan, Perfecto. si nos puedes poner la primera clave. La primera clave que vimos fue reconocer sin juzgar. Eso ya lo hemos hablado hoy hasta el cansancio, lo acabamos de decir. El crítico interior nos va a tocar dejarlo chiquitico, llevarlo a dormir y sencillamente escuchar primero a nuestro adolescente, validar sus emociones y observar mucho su comportamiento, sus cambios,
si este adolescente se comportaba así de un momento a otro, empieza a comportarse de otra forma, pues ellos nos están dando señales que algo está pasando. Así que reconocer sin juzgarlos. Segunda clave. Las normas claras y coherentes, tener unos horarios, unas rutinas. Yo los invito a que viendo la película con su adolescente, después de verla, hagan una reflexión y pongan las normas claras y coherentes para proteger a sus adolescentes, porque no se trata tanto de las restricciones, sino de que ellos vean y entiendan la importancia de cuidarse en este mundo de las redes y al mismo tiempo de vivir en el mundo real. Todo lo que ustedes puedan hacer para favorecer que su adolescente viva el mundo real vale la pena. Y por último, nuestra tercera clave fue entender su mundo, saber cómo se comunican, qué consumen en las redes, el idioma de ellos, hablar el idioma de ellos. Y para hablar el idioma de ellos hay que abrirnos para que ellos tengan la confianza de hablar nuestro idioma. Y creo que esta clave número 3 incluso fue la clave de la película, María Clara, porque así se resolvió todo. Cuando entendieron el mundo de ellos, dijeron, ay, mire lo que pasó acá. No les contamos más para no hacerle spoiler a las personas sí, total. que no lo han visto. Sí, y es cierto que los adolescentes no acogen bien las normas, a ellos les gusta sentir que pueden hacer lo que quieran, que tienen el mundo abierto para ellos, pero eso les causa una gran inseguridad. Hay unos estudios muy interesantes que muestran que los adolescentes que no tienen un ambiente estructurado con normas claras tienen menor autoestima que los adolescentes que tienen claridad de las normas y que también tienen una estructura muy clara. Entonces, los papás exigentes muchas veces, no en el extremo, tienen mejores resultados con sus adolescentes que los papás que son demasiado laxos y permisivos. Y más si esa laxitud y esa permisividad está relacionada con el factor comodidad de los papás. Para que este chino no me moleste, que haga lo que quiera. Para evitar el conflicto, que haga lo que quiera. Entonces, las normas consensuadas, las normas compartidas, las normas habladas, son vitales para el desarrollo de nuestros adolescentes y es un equilibrio. Es como el péndulo, ¿no? Un péndulo que oscila. A veces se nos va la mano en laxitud y complacencia, a veces se nos puede ir la mano en exigencia y es un equilibrio dinámico, pero que hay en ese tira y afloje vamos encontrando cómo ir llevando a nuestro adolescente, porque quiero decirles algo ya para cerrar, los adolescentes no se autorregulan. Muchos papás esperan que sus adolescentes se regulen, eso no es así. Su lóbulo frontal, que es donde está la función ejecutiva, aún no está maduro. Ellos no se pueden autorregular, ellos necesitan el control externo de sus padres para regularse. Por eso la figura de autoridad es tan importante en nuestros adolescentes. Y miren esto, acompañar a nuestros adolescentes. Un adolescente que se siente acompañado con esa conexión positiva de sus padres y adultos responsables es un adolescente protegido. Esa es nuestra frase de cierre, ¿no, Caro? Esta es nuestra frase de cierre que además me parece supremamente poderosa. Y acompañado es acompañado, no una presencia física sin conexión. Acompañamiento significa conexión con el mundo del adolescente, ¿sí? Que es diferente a estar al lado como con una presencia física pero desconectado. Gracias, Caro. Y a Juan, muchas gracias, que ya les puso los enlaces. Ahí está
el enlace de los emojis siniestros y también de nuestro PDF, les queda ahí en el chat. Les agradecemos su presencia. Ojalá le regalen a su adolescente la oportunidad de hacer avance juvenil y ojalá ustedes como papás también se den ese regalo de un espacio de crecimiento personal como lo es avance para ser mejores personas, porque ser una mejor persona también me hace ser un mejor padre. ¿Y cómo se logra ser mejor? La mejor versión de uno mismo, conociéndose. Y los espacios de avance son para conocerse, para repasar claves que desde la psicología, herramientas que desde la psicología comprobadas nos ayudan a seguir adelante en nuestras vidas. Muchas gracias a todos. Pero, bueno, les quiero contar que Avance va a hacer un viaje a Mavicure. Ese va a ser en agosto para los papás y familiares que ya conocen Avance. Es un viaje espectacular. Estén atentos al correo electrónico. Ahí les llega la información. También tenemos nuestro próximo webinar. Vamos a hablar sobre el poder sanador de la mente en FaceLive. Qué bueno, Sandra, qué rico que la hayas aprovechado. Me encantó que estuvieras acá. Sandra es mamá de un adolescente que hizo avance hace poco. ¡Ay, espectacular! Sí, de 13 años, muy chiquita. La puedes mandar a que repita más adelante su avance juvenil, Sandra, para que ya más grandecita también la aproveche más. A Linet, a todas las personas queridas que se conectaron en el día de hoy. María B, qué rico, muchísimas gracias. Gracias a todos y pongamos la fecha de nuestro próximo FaceLive. Vamos a hablar del poder sanador de la mente, con experiencias de la vida real, de cómo aplicar la mente para sanarse emocionalmente, incluso físicamente. Va a ser el lunes 12 de mayo. Los esperamos en ese FaceLive también. El poder sanador de la mente. Muchas gracias a todos. Caro, gracias, como siempre, maravilloso compartir contigo, me encantó. Lo mismo, mi Mario, un abrazo y a todos muchas gracias por su asistencia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Chao a todos.